Hola a todas y a todos y bienvenidas, bienvenidos a este primer vídeo de este curso online de Lengua y Cultura Tradicional Guionesas entamado por el Ayuntamiento del Guión en colaboración de la Asociación Cultural Faceira. Bueno, una iniciativa yo creo que de veras interesante en estos tiempos difíciles por la crisis sanitaria que vivimos anguaño por COVID-19 que está a otorgar pues, la posibilidad de desenvolver actividades culturales de manera pública. Yo soy Xairo López, miembro de la Asociación Faceira, y junto a otras compañeras y compañeros del colectivo, pues bueno, tentaremos de ver a vos, esperamos que dun xeito interesante y didáctico este maravilloso mundo que supone la lengua y la cultura tradicional guionesas. Serán de semellados ámbitos los que veremos, como la mitología popular, la historia del reino del guión, la música tradicional guionesa, la arquitectura tradicional, la literatura en guiones y también la lengua del guionesa en sí misma. Y bueno, precisamente este primer vídeo va a tratar sobre eso, sobre lengua, y aunque el objetivo fundamental en este ámbito ya conocer aspectos de léxico, gramática, sintaxis y ortografía, pues resulta inevitable en una lengua tan desconocida como el guionés hacer un primer averamiento a lo que lleva la lengua, la su situación actual y fundamentales características que ya aportan la categoría de unidad lingüística dentro de la glotodiversidad que se da en el planeta Tierra. Así que bueno, vamos a ello. Y precisamente en este sen, la primera pregunta evidente que tendríamos que nos hacer sería esta, que aparece en la diapositiva. ¿Qué lle el guiones? Si echamos un huello rápido a Wikipedia, que podría suponer la herramienta que tenemos más a mano, así a los que utilizamos de vez internet, encontramos esto. El leonés, llamado en las hablas tradicionales como cabreirés, senabrés o pachuezu, es el término glotónimo utilizado para hacer referencia al conjunto de hablas romances vernáculas de la lengua asturleonesa en las provincias de León y Zamora. Bien, la definición de esta enciclopedia ya acertada, aunque de una manera mucho más sencilla, el escritor leonés Xosepe Vega definió esta lengua va años nun documental chamado Asina Falamos como la lengua tradicional del guión, la lengua falada a lo largo de moitos sieglos nas tierras del guión y una lengua al fin y al cabo como el catalán o el gallego. Yo personalmente creo que hay una definición más entendible, pero sí es cierto que, bueno, yo daría una pequeña vuelta a estas palabras porque el guionés se fala a cullá de lo que güey ya estrictamente la provincia del Guión. De manera que yo personalmente completaría esa definición diciendo que, bueno, pues que el guión es ya la lengua tradicional de las tierras del Guión, Zamora, Miranda al Douro y Asturias, falada en esos lugares a lo largo de más de 1000 años y que en definitiva, bueno, pues lleva otra lengua romance como el castellano, el gallego, el catalán, el francés o el italiano. Y al igual que pasa con otras muchas lenguas no mundo, hay de ellos glotónimos, es decir, términos para hacer referencia al nombre de un idioma para identificar al guionés. Y del mismo xeito que podemos usar la palabra español para referirnos al castellano o valenciano para referirnos al catalán, contamos con unos cuantos nombres fincaos güey en la sociedad para identificar a la nuestra lengua. En primer lugar tendríamos guionés, que es el nombre usado por muy bien de colectivos en defensa del idioma. Equivaldría a la traducción de la palabra leonés, usada por don Ramón Menéndez Pidal, en su obra sobre el dialecto leonés, publicada en 1906, y bueno, además leonés y el nombre que consta en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Este nombre agarró gran popularidad a finales del siglo XX y guay sería quiciabes el más usado para referirse a las lenguas en las provincias de León y de Zamora. Si bien ya es cierto que no sería un nombre, digamos, tradicional o popular, ya que los falantes patrimoniales de estas dos provincias usarían más bien nombres locales que veremos más adelante. En segundo lugar, tendríamos el nombre de asturiano, que en este caso sí sería un nombre más tradicional o popular, ya que la mayor parte de los falantes patrimoniales de Asturias chaman a la lengua asturiano. Pero esto no quita para que en Asturias también existan nombres tradicionales como pasa también en Guión o Zamora. En tercer lugar, tendríamos Astur-Leonés, un nombre relativamente nuevo, popularizado recientemente y que como norma general ya usado para referirse a la totalidad del dominio lingüístico que vemos en un mapa de la diapositiva, apareciendo también abondosamente en publicaciones científicas. Bueno, digamos que la comunidad lingüística y filológica usa da vezu este glotónimo. Y bueno, ya para cabo pues tendríamos un ciento de nombres locales, tanto en Asturias, León, Zamora o la tierra de Miranda, como pueden ser cabreirés, pachuezu, senabrés, cangués, pixuatu, mirandés, sendinés, que bueno, son nombres con que los falantes patrimoniales de cada zona chaman a la lengua en esas respectivas zonas.
Y aquí llegaría la pregunta clave. ¿Cuál yentos, si tenemos todos estos nombres, el nombre más correcto para referirse al idioma? Y la respuesta, pues, sería bien fácil. Todos son perfectamente correctos. Lo de veras importante y tener presente que chamemos al idioma como lo chamemos, estamos a falar de una misma lengua, una formosa unidad lingüística dende el Cabo Peñes en Asturias hasta Sendín en Portugal, que xunta a asturianos, lioneses, zamoranos y mirandeses. Bien, onde se fala el lionés? Aulle una realidad viva, onde podemos escuitalo da veras? Como comentaba en antes, completando la definición de Xosepe de Vega, esta definición que él daba a la lengua, el lionés está presente en las provincias de Asturias, Llión, Zamora e inclusive también la tierra de Miranda en Portugal. La nuestra lengua asítiase entre otras dúas, como vemos en este mapa, que son el castellano y el gallego, que al igual que el Llión están presentes en las provincias de Asturias y Zamora. El lionés en Asturias es una realidad viva en la práctica totalidad del territorio, sacante en las zonas más orientales, que son de fala castellana, y las más occidentales, concretamente en la tierra de Leunavia, que entrarían dentro del complejo dialectal galaico-portugués. En Llión, concretamente, el lionés espárdese principalmente en un noroccidente, por un amplio espacio geográfico, que se correspondería con las comarcas de los Argüechos, Chuna, Bavia, Chaciana, Oumaña y l'Alto Sil. Todas estas comarcas, además, están caracterizadas, entre otras cosas, por la presencia de un importante rasgo lingüístico, denominado chevaqueira, y que se muestra muy a las claras en un dito popular que reza quien nun diga chume, cheite, chino o uchana, nun día del bache de Chaciana. Esta característica lingüística, este rasgo lingüístico, además está presente en la obra literaria de Eva González, La voz del Alto Sil, que bueno, pues está considerada por la su obra poética como, digamos, la Rosalía de Castro de las letras asturlionesas. También la lengua estaría presente en la parte más oriental del Bierciu, siendo el occidente de esta comarca de fala gallega, y en las comarcas de Gordón, Maragatos, La Cepeda, La Veiga al Tuertu, Valdexamuz, cerca de La Bañeza, La Valduerna y Cabreira. Y bueno, en lo que respecta a la zona más nororiental de la provincia, el lionés tendría todavía presencia en o Valle de Sallambre, nese cachín encarnau que vemos en la provincia del Llión arriba a la dereita. En Zamora pasa algo asemellado, el lionés ocupa la parte más noroccidental de la provincia, las comarcas de Senabria, La Carballeda y Aliste, y ya pa cabo, bueno, pues también tendríamos en la tierra de Miranda, en Portugal, la súa fala entraría dentro de lo que es el lionés. Lugar donde además goza de estatus de oficialidad, cuestión que sorprende a moita xente, eso de que el lionés sea oficial en Portugal, aunque también es cierto que, para ser honestos, el concepto de oficialidad en Portugal está de algo llonxe de lo que se entiende por el llu en España. Bien, y aquí surgiría una pregunta lógica después de ver este mapa con esos espacios geográficos, bueno, pues tan amplios, donde está presente el lionés, que sería si el lionés es una realidad viva, si está presente en esos lugares, ¿por qué cuesta tanto escuitarlo? Porque no hay ningún secreto que hay lioneses que afirman, no sé yo si muchas veces con honestidad o también con ideología, que eso del lionés que no existe, que ya un invento, cousa que va es contra lo que dice toda la filología y la lingüística internacional, ¿no? Bien, para entender por qué pasa esto, por qué es tan difícil escuchar lionés o identificar el lionés en estos lugares, tenemos que entender este concepto que vemos en una diapositiva, que es el concepto de la diglosia. La diglosia, básicamente, bueno, pues es la convivencia de una lengua en un espacio geográfico con otra lengua, ¿no? Y estas dos lenguas que conviven, digamos que no conviven de una manera equitativa, sino que una lengua tiene un valir, y la lengua que sacar de puertas para afuera, de la que presumir, la lengua culta, y la otra, bueno, pues ya la lengua que generalmente suele ser la tradicional y la patrimonial de la zona, que ya la que falar en familia, de puertas para adentro, porque hacer uso de ella supone como una suerte de vergüenza, ¿no? O de algo que debemos tapecer porque está asociado a que por hacer uso de ella somos unos incultos y todas estas cosas. Y esta ya es la realidad del lionés. Quizá ves para entender perfectamente lo que sería la diglosia, el mejor ejemplo que podemos ver tendríamoslo aquí. Esta fue una frase que dijo Jonathan Rodríguez Bayo, que es un escritor en lionés, va unos cuantos años, en una entrevista que hicieron en el diario del Llión, el 13 de mayo de 2004, ¿no? Jonathan Bayo, de La Baña, decía que las puertas viejas se pechan o se trancan,
pero las nuevas se cierran. Este sería un ejemplo bastante cristalino, ¿no? de lo que sería la diglosia, ¿no? Tenemos dos lenguas y utilizamos una para unas cuestiones y otra para otras. Inclusive en este caso vemos esta circunstancia de que el castellano yo he utilizado para hablar de las puertas nuevas, las buenas, las que valen, y el lleonés en este caso sería utilizado para hablar de las puertas viejas, las que están esgonciadas, las que se van escachando. Bien, este ejemplo, digamos que es curioso y podría tener hasta alguna gracia, ¿no? Porque no supone un caso, digamos, de diglosia especialmente traumático. Pero bueno, podríamos hablar de otro caso más traumático, que sería, bueno, pues este de Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro. Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro ya un poeta, también un escritor de la Carballeda en Zamora, que escribió una obra muy interesante que se llama Yogas Carballesas, una yoga, bueno, pues ya una suerte de composición poética muy formosa, que el día que presentó esta obra poética, bueno, pues él comentó un poco cómo fue la su infancia, al respective de lo que ya era el lleonés, y comentaba, bueno, pues entre otras cosas, él decía cómo recordaba perfectamente cómo la súa maestra en clase estaba, como digamos, un poco obsesionada por el feito de que los rapaces, para hacer uso de la tercera persona del singular del presente del verbo ser, que ellos, como falantes del lleonés, decían ye, bueno, pues ella estaba, digamos, ella aneciaba con que tenían que decir es, y cada vez que de algún de los escolines decía ye, pues la maestra saltaba con es. Y bueno, aquí precisamente en este extracto de esta noticia tenemos esto que dice, ¿no? Al respective del guionés. Su lengua, la de los falantes, no tenía ningún aprecio social. Al contrario, con frecuencia al estar con estas personas, con unas personas que falaban guiones, venían sus hijos para impedir que hablase con ellos. Se quejaba de que sus padres hablaban mal, como antes, en cazurro, tenían Alzheimer, etc. Este sería un caso más traumático de lo que es la diglosia, ¿no? Falar un idioma, una lengua patrimonial, la lengua que deprendiste de los tus padres, y hablar mal, hablar como antes, hablar en cazurro, o inclusive puede suponer que tienes Alzheimer. Bueno, además, el día que presentó esta obra de Yogas Carballesas, Juan Andrés Soria de Roda Salgueiro comentou outro exemplo, que era el feito de que bueno, nese lugar tenían unha muller que era monolingüe, que isto é algo que todavía pasa, xente ya moi maior, pero que bueno, que la única lengua que fala é el guionés. E que cando chegaba xente de fuera a falar con esa muller monolingüe, outro de los argumentos que tenían para xustificar esa manera que tenía la muller de falar era dicir que ya era portuguesa. Vamos, que ou tenía Alzheimer ou ya era portuguesa. É triste, pero poucos informantes, poucos falantes patrimoniales del guionés habrá que non cuenten de alguna historia de burla, de vergüenza ou de humillación. Y claro, esa burla y esa humillación también puede rematar en casos inclusive de autoodio, ¿no? El feito de falar una lengua, ser consciente de que la falas y bueno, pues sentir tanta vergüenza por ello que inclusive chegas a negar la súa existencia, aunque tú personalmente sos falante de esa lengua ou convives con personas que la utilizan da vezu. Tenemos aquí este cartel que, bueno, pues en el año 2015, si no me equivoco, el Ayuntamiento de Troitas, Truchas, decidió, bueno, pues rotular los nombres y las entradas de los lugares de ese concello en castellano y en guiones, ¿no? Aquí tenemos Truchas Troitas. Bien, esto que, bueno, pues fue una gran noticia y una manera de contribuir a que el idioma no se pierda, al pouco tiempo generó esto. Bueno, pues aparece el cartel con el nombre en el guionés tachado. Obviamente no podemos saber quién hizo esto, pero no descartemos que fuera inclusive de alguien de la zona, de algún falante patrimonial o de alguien que conviviera con falantes patrimoniales y que sepa perfectamente que en Cabreira se fala el cabreirés, el guionés. Estos serían un poco, digamos, los casos pues más traumáticos de esta diglosia, ¿no? La vergüenza, la burla, el autoodio y esta es en cierta medida la situación en la que se encuentra güey la lengua lionesa.
Bien, vamos un poco con lo que es la descripción lingüística y la clasificación del guionés, digamos un poco lo que serían los rasgos fundamentales de esta lengua. Vamos a hacer esto, digamos, en dos apartados. En primer lugar, vamos a hablar de los rasgos lingüísticos fundamentales y principales de la lengua que se dan bueno, en todo el espacio geográfico donde se fala, y luego ya, bueno, hablaremos de casos concretos dentro de los tres bloques oriental, central y occidental en que se dividiría la lengua lionesa. Bien, el primer rasgo más fundamental que tendríamos, sin ninguna duda, sería la conservación de la F inicial del latín. Aquí vemos nesta diapositiva, bueno, pues un ejemplo de palabra que conserva la F inicial, que sería ferver, y llevar a ebullición un líquido, ¿no? Esta palabra que viene del latín fervere, ahí vemos esa conservación de la F, y que por caso, por hacer una comparación con las otras dos lenguas entre las que se sitia el guionés, pues vemos que en castellano sería hervir, el castellano no conserva esa F inicial, y en galego-portugués sería ferver, y en este caso, bueno, pues al igual que en guionés, conservaríase esa F inicial latina. Otro caso sería el de fuella, ¿de acuerdo? Las fuellas de los árboles, que en castellano sería hoja y en galego-portugués sería folla. Y bueno, pues ya para rematar, otra palabra que a la gente que sea del Guión y que esté sintiendo esto, o de Asturias, bueno, pues que lle sonará de xuru, que sería la palabra fame, ¿no? Que en castellano sería hambre y en galego-portugués sería también fame. Otro rasgo lingüístico principal sería la palatalización de la L inicial del latín. Una palabra que en latín empieza por L, en guiones palataliza en una doble L. Y en este caso, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de esta liebre, que viene del latín lepus, que en castellano sería liebre y en galego-portugués sería lebre. La lluna, otra palabra patrimonial que palataliza la L inicial, viene del latín luna, y en castellano sería luna, y en galego-portugués sería lúa, L inicial, palatalizada. La ley y la ley, así no está feita. Pues otra palabra que palataliza la L inicial del latín, como todas las palabras patrimoniales, que viene del latín lex legis y que en castellano daría ley, y en galego-portugués daría pues ley también igualmente. Otro rasgo sería la diptongación de la O breve tónica del latín. Este rasgo también he compartido con el castellano en según qué palabras, y concretamente en gallego, bueno, pues no pasa, ¿no? Esa O breve del latín consérvase. Un buen ejemplo tenemos aquí con una palabra noite, que viene del latín nox noctis, ¿de acuerdo? Y que en castellano daría noche y en gallego portugués daría noite. En guionés esa O breve diptonga, noite. Más casos. Bueno, pues aquí tenemos unos zapatos de cueiro, ¿no? Del latín corium. Vemos ahí, vemos ende esa diptongación en cueiro, que en castellano daría cuero. En este caso vemos que este rasgo, en este término también he compartido por el castellano, y en gallego-portugués daría coiro. Del latín nodus tenemos nuedu, los nuedos que hacemos con unos gordones o con las cuerdas, y que en castellano daría nudo y en galego-portugués daría no. Bueno, pues vemos como esa O breve tónica de nodus diptonga en nuedu en guiones. Decía mi abuela que el buey solo bien se llambe, y bueno, pues aquí tendríamos un ejemplo con esta conservación del grupo MB del latín, que hay otro rasgo del guiones, ¿no? En este caso tendríamos la palabra lombu, que viene del latín lombus, y que, bueno, pues conserva ese grupo MB intervocálico, que en castellano daría lomo y en gallego daría lombo. Palomba, otra palabra patrimonial con esta característica, que viene del latín palumbus, y que en castellano daría paloma, porque el castellano no conserva ese rasgo del grupo MB intervocálico, y en gallego sí quedaría pomba, conservando también ese rasgo. Y esto ya está más asociado con lo que decía mi abuela, aunque este rapacín tan guapo tiene poco que ver con un buey. Tenemos aquí la palabra llamber, del latín lambere, que conserva ese grupo MB y que en castellano daría lamer, y en gallego daría lamber. Un claro ejemplo de lo que sería esa conservación del grupo MB del latín.
Bien, otra característica del guionés, una de las más comunes, sería pues el feito de que un gran número de sustantivos y adjetivos masculinos rematan en u. Sería una de las características más fundamentales y quizá es una de las más conocidas también. Bueno, aquí tenemos este animal, que es el melandru. Este rasgo de rematar las palabras masculinas en u, luego no se dan los plurales porque en plural sería en os. Sería el melandru, los melandros, ¿no? Pero bueno, pues sería un rasgo muy común, muy habitual y uno de los más conocidos, este feito de rematar las palabras masculinas en u. El meigu, el paisano que faz masha, pues remata en u, sustantivo masculino. Y el nenu, en este caso este nenín tan guapo, pues también remata en u. Las palabras masculinas en el guionés, la mayoría, la inmensa mayoría, rematan en u. Outro rasgo característico del guionés sería la apostrofación, de acordo? La apostrofación ya el feito de que cuando se xuntan dúas palabras, hai un sonido intervocálico que cae. La apostrofación represéntase con un signo gráfico que lle como una tilde, de acuerdo? E aquí tenemos un exemplo con este osu. L'artículo el, cuando va sucediu d'una palabra, d'un sustantivo que empieza por vocal ou h muda seguida de vocal, apostrofa. Y aquí tenemos, pues, losu, porque él apostrofa. El artículo la también apostrofa, en este caso cuando sigue una palabra que empieza por a o h muda, seguida da, y aquí tendríamos esta armita, y por tanto la armita daría la armita, todo junto con esa apostrofación. Y otro ejemplo, por caso, sería la preposición propia de, que cuando ye sucede, una palabra que empieza por vocal o h muda seguida de vocal, pues también apostrofa. El paxarín d'Antón, no sería el paxarín de Antón. La preposición propia en también apostrofa, del mismo xeito que la preposición propia de, cuando ya sigue una palabra que empieza por vocal o h muda seguida de vocal. Y por tanto podemos decir que estamos nestorga. Y bueno, la preposición propia pa, cuando ya sigue una palabra que empieza por a o h muda seguida da, también apostrofa, y en este caso pues diríamos que quiero decir Pandalucía. La contracción ya otro de los rasgos fundamentales que tiene la lengua leonesa. La contracción en este caso, a diferencia de lo que sería la apostrofación, que lleva pues la caída dun sonido vocálico cuando se xuntan dúas palabras, la contracción, sería concretamente la conversión de dúas palabras nunha sola, nunha nueva, ¿no? Y aquí tendremos un caso muy claro. La preposición propia en, cuando se xunta con el artículo la, contrae, y bueno, pues podemos decir que hai vida nocturna na ciudad. O en el caso de por y el, por también apostrofa con los artículos, por y el daría pol, y diremos que vamos caminando pol carreiro. Ou si tenemos moita fame, comeremos todas las treizas, porque el indefiniu todo, cuando se xunta con artículos, pues también xenera una contracción. En este caso, todas y las xenera todas las. Por supuesto, todos estos casos de contracción, de apostrofación, veremoslos más a xeito, más adelante. Ahora estamos haciendo, digamos, pues una visión general, para conocer un poco cuáles son las principales características del guionés. Estas que vimos hasta ahora son las características principales que se dan en todo el dominio lingüístico, que se dan en todos los dialectos, ¿no? Pero ahora vamos a ver de algunas concretas que se dan, los tres grandes bloques verticales que se dan de norte a sur la lengua leonesa, que serían el bloque oriental, que tendríamos pintado de mariellu, el bloque central, que tendríamos pintado de roxu, y el bloque más occidental, que tendríamos pintado de azul. El bloque oriental, pues sería el más minoritario y concretamente, en Lyon estaría presente exclusivamente en la zona del Valle de Sallambre. El bloque central sería el que concentra mayor número de falantes, que se falaría principalmente en el centro de Asturias y en Lyon, en la comarca de los Argüechos. Y el bloque occidental, que sería el que ocupa, el que se esparce por un espacio geográfico más amplio en el occidente de Asturias, en el occidente del Lyon y pues en
nas zonas de fala lionesa en Zamora y na tierra de Miranda en Portugal. Bien, vamos a ver un poco cuáles serían las características de cada uno de estos bloques. Bien, si empezamos por el bloque central, que comentaba que ya era el que concentraba mayor número de falantes y que se da principalmente en el centro de Asturias y en una pequeña parte del Llión, la comarca de los Argüechos, un de los rasgos principales, bueno, pues sería que es probable que suene a mucha gente que nos esté asintiendo porque lo asocia como falan los, digamos, los asturianos, ¿no? Que ya el feito de hacer los femeninos plurales en es. Y en este caso, bueno, pues aquí tenemos estes vaquines, les vaques, que vemos na foto, que tendrían, bueno, pues que serían la muestra de este rasgo lingüístico. También ya es cierto que tenemos que decir que estos femeninos plurales en es no se dan en todo el bloque central, concretamente danse en Asturias, en Llión, esos plurales femeninos en es no se hacen, ¿de acuerdo? Ya veremos esto un poco más adelante, pero bueno, en la comarca de los Argüechos dirían las vacas, que lo tengamos presente. Otro ejemplo, bueno, pues otro ejemplo, aquí tenemos les cases, de estos plurales femeninos en es. Otro rasgo característico del central sería de algo que se conoce como el neutro de materia, que hay una característica que llama mucho la atención, que es el feito de que los conceptos incontables tendrían género neutro. Y por ejemplo, pues para referirnos a la nieve, diríamos la nieve claro, no la nieve clara. Esto pasaría en este bloque central, este neutro de materia. La nieve, un concepto incontable, pues sería de género neutro. O la cerveza artesano. Este rasgo tengamos presente y claro que es propio del bloque central, ¿de acuerdo? Si nos vamos al bloque occidental, en contraposición a lo que decíamos en antes, bueno, pues los plurales femeninos son siempre en as, ¿de acuerdo? El plural en es y propio exclusivamente del central, y por ello diríamos las vacas y diríamos las casas. Otro rasgo del bloque occidental, aquí tenemos esta diptongación de la O breve llatina en tres opciones. En antes comentábamos que uno de los rasgos fundamentales es esa diptongación en UE. Bien, esa diptongación en UE exclusivamente dase en el bloque central y en el bloque oriental. Pero en este bloque occidental tendríamos tres opciones, y dependiendo de la zona podríamos decir puerta, puarta o puerta. Puarta, por caso, podríamos escucharlo en el occidente de Asturias, en Chuarca, o puerta, por ejemplo, podríamos escucharlo en el valle de Furniella, en Llión. La solución más habitual, bien y es cierto que suele ser puerta, con UE, un rasgo característico. Y precisamente por esas tres soluciones, pues podríamos decir huellu, que sería lo más habitual, podríamos decir guayu, como dicen en Chuarca, o podríamos decir huoyu, como dicen en Furniella también. En el bloque occidental, uno de los rasgos más característicos y más fundamentales serían la presencia de diptongos decrecientes e o, principalmente en sílabas tónicas, ¿de acuerdo? Y por ello, en este bloque occidental, dirían keisu, en contraposición a kesu, que se diría en los bloques central y oriental. Y también dirían veiga, en lugar de vega. Y para hacer uso del indefinido, del verbo cantar, dirían cantei, en el bloque occidental, en lugar de canté, que es lo que se diría en los bloques oriental y central. Y diríamos ouru, en este bloque occidental, en lugar doru. Y diríamos nosoutras, en lugar de nosotras o nosotres. Este A, O sería, bueno, pues un rasgo muy característico de este bloque occidental, estos diptongos decrecientes. Para hacer uso de ese indefinido en el verbo bailar, diríamos que ella bailó, en lugar de ella bailó, que sería lo que se diría en el bloque central y oriental. Diptongos decrecientes. Y bueno, ya para rematar en el bloque oriental, el rasgo más característico sería la aspiración de la F inicial del latín, una H aspirada, que representaríamos a la izquierda con esa H con una suerte de tilde debajo. Esa aspiración sería hornu, ¿de acuerdo? Ponemos estas dos soluciones de esa H sopunteada y esa H punto y hornu, porque bueno, algunas veces al querer escribir esta grafía, pues no está disponible en los teclados, y la opción que se presenta es utilizar una H, un punto y el resto de la palabra, ¿de acuerdo?
Pero bueno, este sería el rasgo principal de este astur-lionés oriental, ¿no? La aspiración de la F inicial del latín, esa H aspirada, hornu, o collau hermosu, que nos sonará a todos, ¿de acuerdo? ¿Y con qué hacemos el pan? Pues con harina. En los otros bloques sería farina o fariña. Bien, y para ir rematando ya este primer vídeo de iniciación al guiones, que está haciéndose ya un pouco llargo, vamos a hacer una parada en la situación legal del idioma. Y bueno, en este sen, guioneses y zamoranos debemos sentir de algo de envidia al respecto de lo que pasa en Asturias y en la tierra de Miranda en Portugal. El guionés está presente en el enseño público y en la rotulación toponímica, teniendo igualmente, bueno, pues la súa partida presupuestaria y disfrutando de medidas de veras efectivas para garantizar que el idioma pueda conservarse. Situación diferente es la de la lengua en Castilla y León, donde el Estatuto de Autonomía reza en su artículo 5.2, como vemos en la diapositiva, que el leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación. Bien, desde la publicación de este artículo de Cagüey, las medidas fueron tebias y poco efectivas. Una riestra de documentales para dar visibilidad al idioma, una subvención a un colectivo para la publicación de libros y la creación de la Cátedra de Estudios Lioneses que lleva a cabo iniciativas bien interesantes en materia tanto de publicación de obras sobre el lionés como de dar visibilidad al idioma a través de grabaciones fonográficas. Pero no nos engañemos. Si queremos que el lionés no se pierda y superar la situación gravísima de diglosia que expliquemos en antias, si de veras estamos por labor de que siga siendo una realidad viva en un su patrimonio inmaterial, tienen que tener presencia en los colegios, en el enseño público y en este sen pouca voluntad foi la mostrada pola Xunta de Castilla y León de Cagüey. Esperemos que esa postura pueda cambiar nun futuro y que sea más bien pronto porque el tiempo xuega es contra nós. ¿Y agora que? Bueno, pues agora que conocemos un pouco cuál é a situación del lionés e se de veras estamos interesados en ello, lo que toca é implicarse, facer por conocelo e reivindicar este valor inmaterial para que non se pierda. Generalmente la lluita por la defensa del lionés suele asociarse a cuestiones políticas, ¿no? A cuestión de que, bueno, pues como tenemos un idioma tenemos que lo defender porque así tenemos más posibilidades de garantizar que tenemos una identidad, y yo creo que esa es una mala sienda porque es cierto que el lionés es un rasgo identitario, pero por encima de todo la defensa de una lengua tiene que ser la defensa de los derechos lingüísticos de los sous falantes. Tiene que ser una defensa que garantice que una persona no sea humillada ni reciba burla, como comenté en antes en el caso de la diglosia, por falar simple y chanamente como se fala en un seu lugar, como deprendeu a falar. Y estos derechos lingüísticos de los que falo no me los invento. Estos derechos lingüísticos están presentes en la Carta Europea para las Lenguas Regionales y Minoritarias, que fue ratificada por España en el año 2001 y que, entre otras muchas cosas, dicen que un falante de un idioma tiene derecho a recibir la educación, bueno, pues en la súa lengua patrimonial, cousa que aquí non se cumpre para nada. Y también é moi importante, bueno, pues desenvolver ese artículo 5.2 que hasta agora pa pouco digo, la verdad. Bien, este vídeo, insisto en que bueno, fue un vídeo, digamos, de un poco de presentación, ¿no? Para conocer un poco cuál es la situación del lionés, cuáles son las sus características, y en próximos vídeos sobre el lengua, bueno, ya entraremos en materia sobre cuestiones más gramaticales, más de léxico, más de falar, en definitiva, esta lengua maravillosa. Así que yo personalmente despídome ya, espero que este vídeo vos prestara, verémonos en otros vídeos de lengua. Y también disfrutaréis de otros vídeos también bien prestosos sobre otros ámbitos de la cultura lionesa que llevarán a cabo compañeras y compañeros de Faceira, de xuro que de una manera bien interesante. Muchas gracias. Un saludo.